Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. No hay ojos más lindos en la tierra mía que los ojos negros de la tapatía. Miradas que matan, ardientes pupilas, noche cuando duermen, luz cuando nos miran. Eso es, chingao. Inicio porque jamás la historia se atrevió a tanto, que hoy podría ser también porque Alejandro Rosas jamás se atrevió a tanto cantando así. Esta ocasión lo amerita. Y empezamos de lleno nuestro podcast, el mejor de historia que hay en la comarca, y en el cual todo mundo se divierte y se queda con un dato cuando menos. ¿Por qué empiezo con esta canción? Porque bueno, para empezar, es una de mis favoritas, Ojos Tapatíos. En segundo lugar, su compositor, que fue Fernando Méndez Velázquez, murió un 8 de mayo de 1916, lejos, en La Habana, no obstante que siempre hizo carrera aquí en México y fue muy famoso, pero buscando trabajo, haciendo chamba, se fue para allá. Y tercero, porque hay una interpretación maravillosa que hacen Jorge Negrete y Pedro Infante, Jorge Bueno y Pedro Malo, en Dos tipos de cuidado, cuando llevan aquella serenata clandestina, Jorge a la mujer de Pedro y Pedro a la hermana de Jorge. Ya saben ustedes que es todo un guateque y es todo un vodevil esa película por los enredos, pero ahí la interpretan Ojos Tapatíos de una manera magnífica. Y algunos datos más de Fernando Méndez Velázquez. Él nació en Zamora y dicen que era descendiente de Nicolás Bravo por parte de su madre. Vayan ustedes a saber porque luego se inventa uno muchas cosas, pero no estaría mal. Luego, más o menos a los 20 años, se fue a Guadalajara. Obviamente ahí se enamoró de Los Ojos Tapatíos y compuso su canción. Pero lo importante es que ahí tenía tanto talento que fue contratado por la compañía de la gran Esperanza Iris, esta famosa actriz, cantante, artista que rompió corazones, barrió escenarios. Verdaderamente era una de las mujeres más famosas de principios del siglo XX. Y luego también fue el director de uno de los teatros más famosos de la Ciudad de México por entonces, el Teatro Principal, acuérdense de las tandas del Principal, y dirigió las obras en donde cantaba María Conesa, la gatita blanca, que también rompió muchos corazones entre la clase política. Además, trabajó en la compañía de otra grande, Prudencia Grifel, y finalmente murió, como mueren los artistas o como deberían morir, en plena actuación. Él dirigía la orquesta, se puso mal, tuvo que salir del escenario y minutos después falleció. Así que recordemos, con un fragmento más de Ojos Tapatíos, a nuestro entrañable Fernando Méndez Velázquez, que llevó hasta el cielo sus ojos tapatíos. Mirada de tan lindos ojos, estrellas y flores parecen enojo. Y vámonos a nuestras secciones. El bestiario. En esta ocasión, para la gustada sección de los animales o bestiario, les traigo la historia de un animal que nunca estuvo vivo, que sin embargo está presente, yo creo que en la memoria colectiva de todos los mexicanos. Y viene a cuento porque es una obra del gran Manuel Tolsá, que cumple años el 4 de mayo. Nació en 1757, así que si el 4 de mayo andan en festejo, pues échense un brindicito por nuestro gran Manuel Tolsá, este artista increíble, arquitecto, que diseñó muchas cosas en la Ciudad de México, el gran arte de finales del siglo XVIII. Buena parte de las obras arquitectónicas son de él. Y bueno, en esta ocasión, como vamos a hablar de bestias,
estamos en este bestiario, pues hablemos de la estatua ecuestre de Carlos IV, conocida como el Caballito. Ya saben que nunca falta un salamero, un lamebotas o alguien que busca quedar bien con el hombre o las mujeres del poder. Y entonces el Caballito fue una estatua ecuestre que fue mandada a hacer a instancias del virrey Marqués de Branciforte porque quería quedar bien con el rey Carlos IV. Y entonces le dijo al arquitecto Manuel Tolsá: oye, pues ¿cómo ves si me haces una estatua ecuestre donde pues obviamente el jinete sea nuestro rey? Quiero quedar bien con él, hazla muy padre como tú sabes. Y entonces su pedestal fue inaugurado en 1796 con una gran verbena popular. Desde luego ya para ese momento Tolsá era reconocido, así que pues no le cayó mal unos billetitos más que le dio el Marqués de Branciforte, que por todos medios habidos y por haber quería quedar muy bien con Carlos IV. Bueno, obviamente son estatuas que se llevan mucho tiempo y la estatua en los siguientes años fue fundida y vaciada. En ese entonces, Tolsá, estamos hablando ya casi de 1800, Tolsá era director de la Academia de San Carlos, la que está en Puente de Alvarado, aunque también a él se le atribuye el Colegio de Minerías, o donde ahora se celebra la Feria Internacional del Libro de la Ciudad de México. Bueno, pues Tolsá dijo: solo necesito 27.600 kilos de bronce y aquí les entrego su caballito. Entonces, obviamente se tardaron en conseguirlo y recibió el nombre de El Caballito, ya desde entonces, porque fue una especie de caballo de Troya. Ah, caray, ¿cómo es esto? Pues sí, varios hombres estuvieron trabajando algunos meses dentro del cuerpo del caballo. El caballo, además, no fue producto de la imaginación de Tolsá. Su modelo a copiar fue el caballo llamado Tambor, que pertenecía al marqués de Jaral del Berrio. Entonces era un gran caballo y la estatua fue develada hasta el 9 de diciembre de 1803. Y en ese momento estaba en el centro de la Plaza Mayor, donde hoy estaría la bandera, donde alguna vez estuvo pues lo que se llamó el Zócalo, que era esta base para lo que debía ser el Monumento a la Independencia, que nunca se hizo. Entonces, bueno, pues el caballito anduvo ahí en 1803, todo el mundo feliz. Y cuando se consumó la independencia en 1821, pues obviamente las nuevas autoridades que ya eran independientes dijeron: oiga, pues no podemos tener aquí un caballito que represente a Carlos IV, que es el rey de España, pero nosotros ya somos independientes. Entonces, el día que entró Iturbide a la Ciudad de México, que fue el 27 de septiembre de 1821, para que no se viera como la contradicción, se les ocurrió cubrirlo con una manta. Y ya después dijeron: ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, pues vamos a llevarlo al patio de la antigua universidad, donde lo colocaron y estuvo ahí varias décadas. Aquí lo interesante es que cualquier desecho o problema que había con un monolito o una estatua ecuestre o con lo que fuera, siempre iba al patio de la universidad. Recuerden que cuando descubrieron Acuatlicue en 1790, como la gente empezó a venerarla, pues de pronto dijeron: no, vamos a llevarla al patio de la universidad, y como siguió la veneración, pues decidieron volverla a sepultar. Pero esa es otra historia. Entonces tenemos aquí al caballito que está en el patio de la antigua universidad hasta 1852, y ahí volvió a cabalgar. Ahí el gobierno de uno de nuestros marianos, uno de los presidentes, decidió que el caballito debía cabalgar hasta la entrada del Paseo de Bucareli, donde permaneció más de un siglo. Yo recuerdo todavía allá por el 75, 76, yo era muy chavo, haber visto al caballito, a Carlos IV, exactamente en la entrada de Bucareli y el Paseo de la Reforma. Pero, ¡tarán!, en 1970 llegó el regente Gengis Hank, como le llamaban a Carlos Han González, porque se le ocurrió hacer los ejes viales y la ciudad parecía que había sido bombardeada. Por eso le llamaban Gengis Hank, recordando a aquel héroe y conquistador mongol que era el azote de esa región y que destruía todo a su paso. Bueno, obviamente atravesó el eje guerrero, el lugar donde estaba el caballito, y decidieron que volviera a cabalgar. Afortunadamente, o al menos hasta hoy, fue su última cabalgata. Y entonces marchó del inicio del Paseo de Bucareli hasta la calle de Tacuba, frente a las puertas del viejo Palacio de Comunicaciones, que hoy es el Museo Nacional de Arte, seguramente han estado por ahí, en lo que hoy también se llama la Plaza Tolsá, que da nombre a el lugar donde se encuentra el caballito de Carlos IV.
Así que esas fueron las andanzas de nuestro caballito, Carlos IV, ahí cabalgando. Ya ven que alguna vez en una restauración se le hicieron tan mal que le dejaron el rostro de Fabiruchis, pero bueno, gajes del oficio en la restauración de monumentos históricos. Aunque usted no lo crea. No había oportunidad alguna, realmente, o sea, no quiero ser catastrofista, ni pesimista, ni de antipatriota, ni nada, pero lo cierto es que cuando el gobierno de Benito Juárez, en 1862, se enteró que los franceses avanzaban hacia la ciudad de Puebla, pues nadie dio un quinto por los mexicanos. Nadie. Ni Juárez, que era muy nacionalista, ni Guillermo Prieto, ni José María Iglesias, ni Porfirio, ni nadie dio un peso. ¿Por qué? Porque los franceses no era una hablada de que se dice que era el mejor ejército del mundo. Lo era. Pero dejen ustedes si era o no, además de las batallas que traía en su haber, un ejército invicto. ¿Qué movía al ejército? Que todos los soldados recibían su buena paga. Estaban bien vestidos, bien comidos, bien armados y bien pagados. Entonces, pues, obviamente tenían todo el ánimo para luchar a donde los llevaran, aún fuera el fin del mundo como era México entonces para los franceses. En cambio, el ejército republicano, encabezado por Ignacio Zaragoza, que era el ejército de Oriente, todos eran unas piltrafas, mal vestidos, mal comidos, jamás les pagaban un peso, muchos eran soldados que habían sido levantados en la leva, entonces no había ni siquiera una idea de, sí, vamos a luchar por Juárez o la República, nada de eso. Entonces, obviamente, si Las Vegas hubieran existido, las apuestas hubieran estado como 1000-1 a favor de los franceses. Sin embargo, hay momentos en la historia que son insólitos, son exactamente de, aunque usted no lo crea, y el 5 de mayo para los mexicanos fue uno de esos momentos. No sabemos si fue la soberbia francesa, si llegaron muy sobraditos, si Lorenzés, que era el mariscal a cargo de ellos, pues dijo, pues yo aquí con una mano me echo a los mexicanos, no va a pasar nada, no nos duran. No sabemos si fue que de pronto el dedo de Dios escribió la victoria para los mexicanos, si intervino Huitzilopochtli, si Juárez y Lerdo rezaron. El hecho es que esa mañana del 5 de mayo, en la madrugada, Zaragoza levantó a sus hombres y les dio un pequeño discurso, lo que se conoce como la proclama al amanecer. Seguramente algunos medio escucharon lo que dijo Zaragoza, porque obviamente sin micrófonos, altavoz y todo eso estaban fritos. Pero les dijo algo así que al parecer realmente le escaló hondo. Soldados, os habéis portado como héroes combatiendo por la Reforma. Vuestros esfuerzos han sido coronados siempre del mejor éxito y no una, sino infinidad de veces habéis hecho doblar la cerviz a vuestros adversarios. Hoy vais a pelear por un objeto sagrado. Vais a pelear por la patria y yo me prometo que en la presente jornada le conquistaréis un día de gloria. Nuestros enemigos son los primeros soldados del mundo, pero vosotros sois los primeros hijos de México y os quieren arrebatar vuestra patria. Soldados, leo en vuestra frente la victoria, fe y viva la independencia nacional, viva la patria. Insisto, no sé si estas palabras, no sé si se levantaron de buenas, no sé si ese día les brilló el sol de mayo, pero lo cierto es que le ganaron a los pinches franceses. Sí, cayó un chubasco increíble cerca de las 2, 3 de la tarde que impidió que los franceses siguieran avanzando o que se reagruparan porque fueron rechazados una y otra vez. Bajaron los famosos Acapuaxtlas y otros pueblos serranos, todo el mundo se sumó, pero al final Ignacio Zaragoza se llevó la victoria. Se rompió la quiniela y México pues, realmente doblegó al primer ejército del mundo con un ejército de desarrapados, pero que quizá sí sentían que debían defender a la patria. Les prometo un día de gloria, dijo Zaragoza, y lo cumplió. Y en nuestra gustada sección Con letras de oro. Vamos a desmenuzar una frase que viene a colación con estos días. Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Esta es una frase, no recuerdo ahorita si está en alguno de los muros del Congreso, ya sea en la Cámara de Senadores o de Diputados, pero si no debería estarlo porque evidentemente refleja el momento en que México le ganó a los franceses. ¿Se dijo o no se dijo? Sí se dijo,
está totalmente documentado, no es una invención como otras que hemos desenmascarado aquí, pero la manera en que se escribió fue una manera muy curiosa, llamativa e increíble también. Resulta que la batalla del 5 de mayo fue transmitida en vivo y en directo vía el telégrafo. Sí, la recién inaugurada línea telegráfica Puebla-México sirvió para que, desde el Palacio Nacional, el presidente Benito Juárez y sus ministros estuvieran al tanto del desarrollo de la batalla con diferencia de solo algunos minutos. Entonces prácticamente todo el mundo estaba alrededor del telégrafo en Palacio, la gente que sabía que se estaba disputando la batalla o se iba a disputar estaba también fuera del Palacio esperando noticias. Lo cierto es que causó gran expectación porque podían saber casi de inmediato lo que estaba sucediendo en Puebla. El primer telegrama llegó más o menos como a las 9:30, en el cual Zaragoza dijo: En este momento tengo a la vista la vanguardia del ejército invasor y tengo formado mi campo a suburbios de la ciudad. Pues ya pasaron los minutos, 10:45 de la mañana. Zaragoza dice: El enemigo está acampado a 3/4 de la garita de esta ciudad. El cuerpo del ejército listo para atacar y resistir. Híjole, pero pues parecía que los franceses no tenían prisa porque el siguiente mensaje llegó hasta las 12:28. Imagínense la angustia, la tensión, los mexicanos listos para cargar sobre el primer ejército del mundo. Todavía no hay nada para nadie, pero a las 12:28 se recibe en Palacio Nacional un telegrama que dice: Son las 12 del día y se ha roto el fuego de cañón por ambas partes. Firmado Ignacio Zaragoza. O sea, prácticamente al mediodía había comenzado ya la batalla, ya se veían los suavos con sus colores azul y rojo del uniforme avanzando, los mexicanos desde acá parapetados esperando a ver cómo resistían los embates, ya estaba en plena batalla. Desde luego, Lorenzés, que estaba a cargo, como les dije hace un momento, de las tropas francesas, pues creyó que el ataque a Puebla sería un día de campo. Entonces dijo: Bueno, voy a dividir mi ejército en 3 columnas. Obviamente venía una columna, era una oleada de franchutes avanzando para estrellarse una y otra vez frente a los muros del fuerte de Guadalupe con los mexicanos. Luego iba la otra columna y le tocaba lo mismo. Luego salieron los indígenas serranos que peleaban con más audacia que coraje, con más orden que con disciplina, pero pues que no se amilanaron. Más o menos 5 de la tarde se recibió en la Ciudad de México un nuevo telegrama. Dice Zaragoza: 2 horas y media nos hemos batido. El enemigo ha arrojado multitud de granadas. Sus columnas sobre el cerro de Loreto y Guadalupe han sido rechazadas y seguramente atacó con 4,000 hombres. En este momento se retiran las columnas y nuestras fuerzas avanzan sobre ellas. Comienza un fuerte aguacero. No, pues entonces acá en México el presidente Juárez, así, con ese rostro impávido, con ese rostro de piedra, de pronto sonrió Lerdo de Tejada, José María Iglesias, Guillermo Prieto, la gente que estaba ahí reunida, pues realmente por un momento abrigó la esperanza de la victoria, como en el Mundial, cuando enfrentamos a Francia la primera vez. ¿Y cuál no sería la sorpresa que, en efecto, ese telegrama de las 5 de la tarde prácticamente era el anuncio anticipado de que las cosas se ponían bien y los vientos bélicos soplaban a favor de los mexicanos? Así que a las 5:49, Zaragoza telegrafió las palabras que pasarían a la historia, que serían escritas con letras de oro: Las armas nacionales se han cubierto de gloria. Un dato para ligar. Queridas amigas y amigos ligadores que siempre están buscando el amor o una noche de pasión cuando menos fugaz, intensa, candente, olorosa, como deben de ser las noches fugaces, intensas y candentes y las experiencias así rápidas de una noche. Pues bien, hoy lo único que les suplico es que si están escuchando este podcast en Puebla o van para Puebla, hoy váyanse al cine o al teatro porque este dato no les conviene como para ligar en un bar poblano. Cualquier otra ciudad que no sea Puebla. Se preparan, se arreglan, se visten, todo muy bien, muy guapo, se perfuman todos, se van al bar y piden, ¿qué les gustaría pedir? Pues algo así como fuertezón, porque estamos celebrando la batalla y la victoria del 5 de mayo. Pues un tequilita, un mezcal con su naranjita y su sal de gusano, no estaría mal, o un tequila así derecho como nosotros lo tomamos, ¿no?
Y entonces, ya que ubican perfectamente a la persona con la que quieren pasar la noche, o incluso, quizás si son románticos, pasar la vida, pero pues yo ahí les recomiendo cautela. Ya que identificaron a esa persona, entonces se acercan. Como estamos en mayo, está empezando mayo, entonces ya pueden ir filtrando como un balón al fondo el tema de la batalla del 5 de mayo. Pero obviamente no van a llegar a decir, oye, la batalla del 5 de mayo la ganaron los mexicanos porque los van a batear. Tienen que ser más sensuales, tomarse su tiempo, saber en qué momento disparar la artillería como lo hizo Zaragoza en su momento. Entonces ya una vez que llegan con su tequila, voltean, sonríen, un primer salud como para romper el hielo, se le quedan viendo a esa persona y entonces le dicen: estoy muy contento en estos días y quiero compartirte un dato que acabo de descubrir y que creo que puede cambiar tu vida y la mía esta noche. Obviamente ya para ese momento la persona en cuestión va a estar intrigada cuando menos y seguramente va a querer saber de qué se trata esta historia. No te batearon, ya, eso es un hecho. Y entonces tú le dices: ¿te acuerdas aquellos días cuando era 5 de mayo, nos daban asueto o no había labores? Eso ya pasó, pero te voy a contar algo que casi nadie sabe y te pido que lo guardes, lo conserves en tu corazón como un dato que yo te di esta noche. Al otro día de que los mexicanos le ganaron a los franceses en Puebla, Zaragoza había pasado de la euforia a la tristeza. El general se paseaba en su cuartel de un lado a otro y de pronto le dijo al telegrafista: escriba usted lo siguiente. Ahí ya vas a tener la atención totalmente de la persona a la que le has echado el ojo. Y entonces continúas. Zaragoza, consternado, le escribió al presidente Juárez y le dijo: escúchalo bien. Señor presidente, deberíamos quemar Puebla. Obviamente, la persona en cuestión te va a pelar los ojos, como diciendo: ¿pero por qué? Y tú vas a agregar: porque la gente rica de esta ciudad, que no son pocos, están de luto porque los mexicanos derrotaron a los franceses. Son indignos, son repugnantes, son huaxicans y deberíamos quemar Puebla porque no merecen tener una ciudad como esta que le entregó un momento de gloria a la patria. Obviamente, y puedes continuar, nunca se quemó Puebla. Y Zaragoza, pasando los días, se tuvo que preocupar por otras cosas. Pero ahí quedó para la historia: deberíamos quemar Puebla. Yo creo que no deberíamos quemarla, le dices a tu prospecto, y más bien te invito otra copa. Venga, salud. Y por favor, disfruta tu noche apasionada, candente y lujuriosa. Y que se oigan las mañanitas en esta sección de ¿quién cumple años hoy? Mañanitas y pastel para nuestro gran cura Hidalgo, que nació el 8 de mayo de 1753. Uy, hay tantas historias que podemos contar acerca del curita, de nuestro padre de la patria, que les voy a contar aquí un par así más o menos interesantonas. La primera, sobre la que todo el mundo tiene dudas, es acerca de si Hidalgo murió excomulgado o no. Si Hidalgo se reconcilió con la iglesia o no, o si ya arde en el infierno desde el 30 de julio de 1811, que es cuando lo fusilaron. Amigos, amigas, yo les puedo asegurar que hoy pueden dormir tranquilos porque el padre de la patria seguramente se encuentra jugando cartas al lado de Dios nuestro Señor, a la derecha del Padre. ¿Por qué digo esto o por qué estoy tan seguro? Porque ahí les va. Ciertamente, el cura Hidalgo fue excomulgado. Esto ocurrió el 24 de septiembre de 1810, cuando el obispo electo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo, que además era su cuate, Además que Gandaya le salió. pues decidió excomulgarlo por lo que había hecho. Bueno, entre sus argumentos, eso es lo curioso, no se encontraba el haber tomado las armas, el saqueo o las muertes provocadas por su movimiento. La excomunión fue por una tontería, fíjense. Por haber atentado contra la persona y libertad del sacristán de Dolores, del cura de Chamacuero y de varios religiosos del convento del Carmen de Celaya. Es decir, por haberlos privado de la libertad. Hoy, ¿cuántos de nuestros mexicanos narcos no estarían ya excomulgados porque han privado de la libertad a los que desaparecieron y a casi todo el país nos tienen privados de la libertad? Pero bueno, no politicemos. El hecho es que la excomunión de Hidalgo nunca tuvo validez. De acuerdo con el derecho canónico, la facultad de excomulgar estaba reservada solamente a los obispos consagrados, y el canijo, gandalla y oportunista de Abad y Queipo
no era obispo consagrado, era un obispo electo. Sin embargo, dijo: de aquí soy. Y para provocar miedo entre la población, para evitar que con ese miedo ya no se sumaran a las filas insurgentes, entonces difundió que había excomulgado a Hidalgo y que aquellos que lo siguieran seguirían no solamente el cura Hidalgo, sino también el mismo camino de la excomunión. Hidalgo no murió en las llamas del infierno. Hidalgo murió dentro de la Iglesia Católica y después de su proceso civil para condenarlo a muerte y el proceso religioso, con el cual lo despojaron de la posibilidad de suministrar sacramentos, entonces sí, fue confesado, le dieron la absolución y recibió la comunión y murió en paz. Así que, como digo, hoy nuestro cura Hidalgo está en los cielos. Y ahí les va otra historia. Ya ven que dicen que prácticamente Hidalgo tenía una mujer para cada día de la semana. Esto sobre todo corrió a cargo de la película que hicieron los hermanos, uno de los Bichir, en el 2010, cuando las fiestas del Bicentenario de la Independencia. Y entonces de pronto tuvimos la idea de que Hidalgo era un cura cogelón, Como debe haber muchos desde luego. pero lo curioso es que Hidalgo no lo era, o al menos no hay manera de saber si era mujeriego, si tenía una mujer para cada día de la semana. Ni siquiera podemos afirmar, aunque algunos historiadores lo hagan sin mucho sustento, podemos afirmar que él haya tenido hijos porque nunca reconoció a ninguno, como en cambio el cura Morelos sí reconoció a 2. Pero bueno, el punto es que lo que podemos saber de Hidalgo, más allá de si era mujeriego o no, era que cuando menos sí tenía una cualidad, era muy coqueto. Coquetón, pues él era bastante agraciado, ojos verdes, buen porte, pues a sus 57 años no se veía madreadón. Entonces, pues sí, seguramente coqueteaba. Yo no dudo que haya tenido sus aventurillas por ahí, pero el punto es que desde la historia no lo podemos comprobar. O sea, no hay documentos de... Hoy me acosté con el cura Hidalgo y aquí está su firma. Eso no existe. Entonces, todo lo que hablemos acerca de mujeres de Hidalgo es especulación. Pero lo que sí es cierto acerca de su coquetería es una anécdota que quedó para la historia. Resulta que en alguna ocasión el cura va a una reunión a Guanajuato a la casa del intendente Riaño, que era su amigo, el que luego sería asesinado en la toma de la Alhóndiga de Granaditas por los propios insurgentes. Bueno, el hecho es que Hidalgo llega a la casa del intendente Riaño antes de la independencia y él estaba casado con una mujer que dicen era una de las más hermosas de la Nueva España, verdaderamente así espectacular, y además como estaban de moda aquellos escotes que no dejaban nada a la imaginación, pues imagínense, Hidalgo andaba como el cura en primavera. Aunque no sabemos realmente si andaba como cura en primavera. Pero lo cierto es que llega a la reunión, lo recibe la esposa del intendente y obviamente Hidalgo le echó una mirada de esas de cómo por completo se le quedó viendo al escote y entonces ella lo invitó a pasar. No al escote, sino a su casa. El cura desde luego dijo, me voy a sentar frente a la esposa del intendente y así lo hizo. Entonces empezó a conversar con ella, la mujer se veía incómoda, trataba de medio cubrirse el escote, veía que Hidalgo no la miraba a los ojos, sino miraba un poco más abajo, estaba nerviosa. Hasta que se le ocurrió decirle al cura. Oiga, señor cura, ¿le gusta mi crucifijo? Que era el que llevaba en el pecho y que además pues, se metía entre sus 2 grandes cualidades. Hidalgo, que era muy sagaz, respuesta rápida, bien bajado ese balón, le respondió: Me gustan más los campanarios. Y obviamente siguió viéndolo el escote por lo que restó de la noche. Ese era el grado de coquetería. Ya de ahí, si terminaban en una noche licenciosa y sublime, de eso ya no podemos saber, porque como les digo, no hay datos históricos que lo puedan avalar. Pero así es la historia, a veces rumores, a veces se dicen, a veces datos históricos comprobables. ¿Por qué? Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Soy Alejandro Rosas y nos escuchamos la próxima semana. Una producción de Dixo